Cuando el alma incrédula decide venir al Señor, o cuando una persona decide entregar su vida al Señor y se le acerca por fe, el Espíritu Santo opera milagros en esa vida. Lo sella, lo unge, lo bautiza del Espíritu Santo, le da la garantía de la vida eterna y también lo regenera. Y estos aspectos no se producen por etapa, se producen de manera simultánea. O sea, al mismo tiempo que una persona acude al Señor, al instante recibe la garantía de la vida eterna, el Espíritu Santo mora en su vida, lo bautiza, lo sella y lo regenera. Y la regeneración que se acerca un poquito al tema que estamos tratando es que el Señor lo revive, le da vida de nuevo. Porque todos, sin conocer al Señor, estamos muertos. Entonces, para retomar esta vida que hemos perdido, necesitamos acercarnos al Señor y recibir en nuestra vida a Jesucristo como nuestro Salvador y dueño. El avivamiento es el resultado de algo. Eso es lo que queremos ver esta mañana. Es el efecto. Y nos toca esta mañana buscar la causa. Para que se produzca el avivamiento en una iglesia, debe de tener otras cosas como la causa. Entonces, ¿qué es el avivamiento? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué significa? Aviva tu don, aviva el fuego. Yo sé que ya han hablado mucho de este punto, pero yo sé algo nuevo también hoy el Señor tiene para ustedes. Avivar es animar. Es hacer algo más intenso. Es cobrar vida, es vigor. O sea, hacer algo fuera de lo común. Algo que no es ordinario, algo extraordinario. Y en la Biblia, avivar es revivir, es renovar, es dar vida o energía. Y esto lo hace únicamente la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Y también tiene que ver con el efecto de la fe, porque nadie puede acercarse a Dios sin fe. Es la clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el avivamiento, escuchen esa definición, es el resultado de algo, yo dije ahorita, ¿verdad? Entonces, para hablar de avivamiento tenemos que buscar las causas.
Y el avivamiento es lo que resulta de creer y obedecer a la palabra de Dios. Avivamiento tiene que ver con la renovación de las prácticas espirituales, con una vida consagrada a Dios, una vida en obediencia a la voluntad de Dios. Y un creyente en avivamiento es el que agrada a Dios en todo lo que hace. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios como creyente en avivamiento, nuestra vida debería o debe de tener una dependencia total de Dios. Actuamos con Dios y para Dios. Hablamos para Dios, ¿verdad? Y nuestro quehacer diario en todo lo que hacemos tiene que estar apegado a Dios y a los principios descritos en su palabra. Y el avivamiento es una obra del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o colectivamente, que provoca un cambio de por vida, caracterizado por una fuerte convicción de pecados que conduce al arrepentimiento y a la renovación del compromiso con el Señor. Después de esos 3 días, pastor, si realmente hubo avivamiento, si la palabra tuvo efecto, la iglesia tiene que cambiar desde el punto de vista espiritual. Debe de tener cristianos más maduros. Y si hay avivamiento, la carga del pastor es más liviana. No va a haber tantas reuniones, pastor, porque hay cristianos en avivamiento. Eso es lo que se busca, es lo que se espera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están en avivamientos? Muchas veces entendemos el avivamiento como algo que no es. El avivamiento, hermano, no es brincar. ¿Me están escuchando? No es brincar. Cuando venimos en la iglesia y el hermano cantando, todo el mundo brincando, decimos que en esta iglesia hay avivamiento. Sin embargo, esas personas que están brincando, pregúntenme de su vida secreta con Dios. ¿Cómo Dios los ve por dentro? Cuando no están en la iglesia, por otra vía donde no está el pastor, donde están los miembros, ¿cómo vive? ¿Cómo actúa? Hay práctica de la palabra. Yo siempre lo digo allá a los miembros de nuestra congregación, hermano. La palabra cristiano es algo tan significativo y muchas veces lo ignoramos. Usted sabe que los ojos del mundo están fijamente detrás de usted, mirando. El mundo te mira a ti, porque tú eres un espejo a través del cual que el mundo puede conocer a Cristo. Tan pronto que te vean con una Biblia en la mano, dicen que ese es cristiano, esa es cristiana, pero lo están persiguiendo desde este día. ¿Cuáles son los frutos que conlleva esto? Es por eso que mucha gente, muchas veces uno le invita a la iglesia, le dice, Cristo te ama, vamos para la iglesia. Y le viene con un cuento, porque para Dios el pretexto no existe, no tiene ningún sentido. Pero sí hay razón
de que el hermano hable de esta manera. Así yo quisiera ir a la iglesia, pero fulano que es cristiano por mi casa, por allá en el trabajo, yo creo que no sea posible porque fulano, ¿sabe? Muchas veces tapamos o cerramos las puertas de la iglesia en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Cerramos las puertas porque los hermanos, los que no son cristianos, mejor decir, nos miran a nosotros como espejo. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? ¿O somos solamente puros cristianos con Biblia y con traje y con corbata? ¿Qué testimonio que estamos dando en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestro trabajo? Sí, Dios busca el corazón, pero usted no puede ser un buen cristiano sin un testimonio. El corazón es para Dios, pero el testimonio es para el mundo. Eso tiene que fluir en su vida, de tal punto que ellos puedan ver a Cristo a través de su vida. No es brincar solamente. No estoy diciendo que no brinquen. Yo también brinco. Pero el verdadero avivamiento tiene 3 características. ¿Cuántos de ustedes aman a la palabra de Dios? Un poquitico, un grupito. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios y a su palabra? Allá tenemos un problema. Los domingos el templo está lleno. No hay espacio, ya no cabemos. Pero los jueves, en los estudios bíblicos, la iglesia está vacía. No sé si aquí es igual. Gloria a Dios. Pero yo estoy en esa pelea ya porque no le gusta ir al estudio bíblico, no le interesa. Pero cuando ya están los músicos tocando y una hermana dirigiendo una alabanza, mira todo el mundo brincando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Si somos cristianos, tenemos que buscar primero el reino de Dios, es tu justicia. Usted sabe que la palabra cristiano fue mencionado por primera vez por gente impía. Nosotros somos llamados cristianos por los impíos. Porque cuando vieron a Pablo, a los apóstoles, en su buena convicción de servir al Señor, y como eran espejo de Dios, y a través de ellos el mundo podía ver a Cristo, de tal manera que ellos dijeron, esos hermanos, wow, excelente. No pueden ser otras personas, sino seguidores de Cristo, y lo vamos a llamar cristiano. No porque tenían Biblia, pastor, no porque eran bien vestidos, con traje, con saco como yo. Es porque tenían una vida de devoción con Dios. Es porque dejaban un testimonio donde quiera que ellos pasaban, y la gente podía ver en ellos el carácter de Cristo. Eso es ser cristiano. Entonces, hermano, el primer elemento de un avivamiento inicia con la predicación de la palabra de Dios.
El verdadero avivamiento inicia con la predicación de la palabra de Dios. No puede producir avivamiento si no hay predicación de la palabra. En Romanos 10, 17, ¿qué dice la Biblia? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en otra versión dice así: así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando a usted falta una predicación en la iglesia, su fe va en baja. Cuando usted deja de leer su Biblia, su fe va en baja. Pero a medida que vayamos escuchando la palabra, nuestra fe, porque la palabra es la que impacta el corazón. Por eso, aparte de la adoración, aparte de la oración, la predicación expositiva de la palabra de Dios es de vital importancia para la iglesia, pastor. Debemos de conocer a Dios, pero por medio de su palabra. Si me atrevería a preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes, desde que inició este año 2023, que no ha leído ni siquiera un día la Biblia? Puede responder en su corazón. ¿Y cuántos de ustedes ni siquiera tienen una Biblia? Sin embargo, tienen tablets, laptops y todo aparato electrónico. Yo soy muy celoso de eso. Yo llevo mi Biblia también en mi tableta, en mi computadora. Pero eso me deja pensar mucho que un cristiano no tiene Biblia porque la tiene en su computadora. Yo cuestiono eso. La tecnología va volando, está bien. Pero hay cosas que no deben de cambiar. Cómprese su Biblia. Cómprese su Biblia y tráiganla a la iglesia. Porque muchos hermanos, pastores, se aprovechan de eso para chatear dentro de la iglesia. En pleno culto, usted lo ve con el celular pensando que está leyendo, pero es hablando. En la iglesia usted tiene que estar 100% conectados con Dios. Olvídese del mundo. Hay que amar la palabra, ¿eh? La palabra es vida, ¿verdad? La palabra es vida. Por medio de la palabra nuestra alma puede revivir. Es la luz que nos ilumina. Todo avivamiento verdadero debe de iniciar con la predicación de la palabra. Predique, pastor. Predique. Que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, predique. Que se pongan contentos, que estén en contra de usted, predique. Porque eso es lo que va a cambiar el corazón. Es la predicación de la palabra de Dios. Se puede decir que el factor más determinante para procurar la buena salud espiritual de una iglesia local es la exposición de la palabra de Dios al mensaje en las Escrituras. Eso es de vital importancia. Porque el mismo Señor, mismo Dios dijo en una ocasión
mi pueblo perece es por falta de conocimiento. Y otro factor a cambiar es que muchas veces repetimos, vivimos repitiendo lo que dicen los demás. Hay un versículo que en creol, que repetimos mucho. La carne es débil. Así la repetimos. El versículo, así lo repetimos. La mayoría de los miembros. La carne es débil. Pero el espíritu, ¿cómo, pastor? Que no me sé el texto en español. Pero la carne es débil, el espíritu está bien dispuesto. Gracias, pastora. Pero cuando nos metemos en la palabra, el texto nos dice así. El texto dice, el espíritu está bien dispuesto, pero la carne dice lo contrario. Y nos acostumbramos diciendo eso porque no tenemos contacto con la palabra. Ni siquiera un día decimos, vamos a ver realmente qué Dios nos quiere decir con esa palabra. No. El factor determinante para la buena salud espiritual de la iglesia es la exposición de la palabra. ¿Qué tiempo tengo, pastor? Segundo factor o segunda característica de todo avivamiento es que cuando hay avivamiento en una iglesia, eso produce arrepentimiento y confesión de fe. Amén. Porque el Espíritu Santo nos mueve a que tomemos una decisión, a que veamos que andamos mal. Y cuando el Espíritu nos toca y nos deja ver cómo vamos, entonces no hay otra cosa que hacer, es pedirle perdón a Dios. Pero eso no va a ser posible si no tenemos una devoción con Dios. Muchos estamos en buena salud física porque comemos bien, ¿verdad? Visitamos regularmente al médico, hacemos chequeo todos los 3, 4, 5 meses, no sé cómo lo hacen. Dormimos bien, o sea, el cuerpo sí está en buena salud física, pero a usted se le olvida si su cuerpo es tres partes que tiene, ¿verdad? Tiene cuerpo, alma. ¿Estamos alimentando el alma? ¿La estamos llevando al médico para chequear su estado? Sí. ¿Con qué se alimenta el alma? Con la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Mire, yo voy al trabajo, yo desayuno en la mañana, a las 10 ya yo tengo hambre, tengo que buscar algo que comer. Imagínense hasta las 3 de la tarde. Mira, estoy casi muerto de hambre. Eso en un día, porque el cuerpo no aguanta más. ¿Y qué tal cuando pasamos una semana, 2 semanas, 3 semanas sin alimentar el alma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si nos preocupamos por el cuerpo y algo que va a perecer, ¿verdad? Polvo. Pero el alma es que tiene vida, que tiene que comparecer ante Cristo, ¿la estamos alimentando bien? Tenemos que revisarnos, hermanos. Ya nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de la lectura de la palabra de Dios, pero pretendemos ser buenos cristianos. No puede ser.
Donde que hay avivamiento, la gente se convierte en enemigos del pecado. Amén, hermanos. Cuando hay avivamiento, odiamos al pecado, no al pecador, al pecado. Reprendemos constantemente al pecado. O sea, estamos consagrados para vivir en santidad. Porque sin santidad, ¿y en qué consiste la santidad, hermanos? Es limpiarnos de todo pecado. Y eso se hace a diario. Antes de acostarme tengo que revisarme cómo me fue en el día. ¿Sí? Difícilmente usted se acuesta sin cenar. Allá en Haití no. Si comemos un día está bien. Pero ustedes tienen el privilegio de comer por lo menos 3 veces al día. Usted no va a la cama sin cenar. Y le voy a decir otra cosa. Yo veo a mi esposa. A ella no le gusta que vayan los chicos a la cama sin limpiar la cocina, sin limpiar la casa, dejar todo limpio antes de dormir. Eso está bien, hermano Omar. Eso está bien, ¿verdad? Pero algo que le pregunto a mi esposa. ¿Pero por qué? Si antes de acostarse ellos limpiaron la casa, limpiaron los trastes, todo. ¿Y por qué en la mañana temprano tienen que volver a limpiar la casa si nadie ha entrado? ¿Por qué hay que volver a limpiar los trastes si nadie ha comido? ¿Sabe siempre lo que me contesta ella? En la mañana ella me llamó y me dijo, ven a ver la prueba, ¿por qué? Ella cogió la escoba, o el escoba, ¿cuál es? El escoba, y empieza a barrer. Y ahí busca la recogedora, saca el polvo y me dice, mire. Yo le dije, no, ellos no limpiaron bien, fue. Ella apuesta conmigo, yo voy a limpiar y en la mañana, si vuelvo a limpiar, va a pasar lo mismo. Me rendí. Porque realmente, cuando nos levantamos, la casa vuelve a estar sucia, sin que nadie haya entrado. Eso mismo pasa en nuestra vida, hermano. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Eso pasa en nuestra vida. Podemos salir de la iglesia bendecidos, avivados, pero estando afuera algo puede pasar. Por eso que tenemos que estar, firme y acechando al enemigo, porque en cualquier momento una chispa puede producir y algo pasa. Por eso hay que estar constantemente como en santidad. Pedirle a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Y hasta la medianoche, porque hay gente que no se duermen hasta que no amanezca. Es siempre la santidad. Eso va a provocar que estemos en comunión con Dios. Voy a ir un poquito más rápido. La tercera característica de todo avivamiento, hermanos, es que el avivamiento produce santidad dentro de la iglesia local. Vuelvo un poquito atrás. El día de Pentecostés, ¿saben lo que pasó ese día, hermanos? Hubo un avivamiento, ¿verdad? Tremendo. Y Dios usó al apóstol Pedro de tal manera que después de su predicación, más de 3,000 personas se acercaron al Señor. ¿Están viendo la importancia de la predicación?
Y después de haber escuchado el sermón de Pedro, no fue Pablo, Pedro. Después de haber escuchado ese sermón, ¿cuál fue la actitud de la gente? ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Alguien me puede decir? Ellos preguntaron a Pedro y a los hermanos, ¿qué haremos? Porque la predicación los tocó de tal manera, se sentían como culpables y tenían que tomar una decisión. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. La mujer que se encontró con Cristo, la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Era creyente? No, ella no era creyente. Y los judíos, voy a abrirse esa paréntesis, los judíos no querían saber nada, absolutamente nada de los samaritanos. ¿Saben por qué? Porque para ellos eran gente impías, eran gente sucias. Y cualquier contacto con un samaritano podía afectar al judío, según ellos, según su planteamiento. Y en el día de hoy tenemos cristianos de ese tipo, ¿sí? Amén. Aquí no estoy hablando de ustedes. Pero hay cristianos que tienen una posición extrema, nada con el mundo. Y muchas veces se convierten en hipócritas. Lo mismo que le pasó a Pedro. Comían con los gentiles, siendo judíos, y cuando se acercaron Pablo y los hermanos, se apartaron de ellos, para que ellos no se dieran cuenta. Los samaritanos, para los judíos, impío. Y dice, cuando un judío salía de Jerusalén hacia Galilea, que tenían que cruzar por la ciudad de Samaria. Más fácil, la ruta más corta era esa. Pero para evitar de conectarse con los samaritanos, cruzaban por el este, por Berea, para evitar de encontrarse con un samaritano en su camino. Sin embargo, registra la Biblia en Juan capítulo 4, Jesús un día decidió cruzar por la ciudad de Samaria, ¿verdad? La historia ustedes la conocen. Jesús dice, yo voy a cruzar por ahí. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Cristo era salvar a los que habían perdido. Y la sangre de Cristo es tan fuerte, cuando haga contacto con lo que sea, es la sangre de Cristo que va a hacer influencia. No hay pecado que la sangre de Cristo no puede limpiar. Es más fuerte que el cloro. La ropa puede tener cualquier mancha. Si le echamos cloro, ¿verdad? Encontramos la solución. Pero bien dicho, si sabemos lavar. Porque hay que saber también a qué tipo de ropa que hay que echarle cloro, ¿verdad? Jesús pasó por ahí y habló con la mujer. No solamente pasó, pero habló con la mujer. Pero a lo que yo quiero llegar es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Cuando Jesús le habló, la mujer como que se sorprendió y le habló feo a Jesús. ¿Cómo usted se atreve a pedirme agua siendo judío si yo soy samaritana? Y Jesús le preguntó, ¿dónde está tu marido? Eso es yo.
Soy yo hablando así, no la Biblia. Tal vez para la mujer, como que Jesús quería algo, ¿verdad? De intimidad con ella. ¿Verdad? Le gustó ya la conversación, le cambió la conversación. Y le dijo a Jesús, ¿qué? No tengo. No tengo. En un sentido, yo hablando así, ¿verdad? Diga lo que te quiere decir. La puerta está abierta. Hermano, no haga eso. Si usted tiene esposa, dígale que tiene esposa. Yo soy casado. No esconda su estatus. Usted está abriendo brecha a Satanás. Hermana, diga, yo soy casada, tengo mi esposa, mi esposo, tengo mis hijos. Y ya, apártese de mí. Ah, no tengo. Así fue que le dijo ella. Y Jesús le dijo, tienes razón. Porque tuvo 5 y el que ahora tiene no es suyo. Es como ella. Le abrí la puerta. ¿Cómo que no entró? De verdad tuvo 5, pero el que tiene ahora no es suyo. Pero lo que me gustó, después de haber escuchado eso, la mentalidad de ella cambió. Eso lo hace la palabra. Después de haber escuchado eso, su mentalidad cambió. Y se fue corriendo. ¿Sabe a qué fue, hermano? A decir a la gente de la comunidad, me encontré con alguien que me dijo todo de mi vida. Mire, hay 3 palabras que están relacionadas entre sí. La unción, el fervor y el avivamiento. La unción me habla de lo que yo hago. Amén. La unción me habla de lo que yo hago. El fervor me habla de cómo lo hago, la manera como lo hago. Pero el avivamiento es el resultado de mi vida. ¿Están conmigo? La unción me habla de lo que yo hago. El fervor me habla de cómo lo hago. Pero el avivamiento es el resultado del estilo de vida que yo llevo. Se tiene que ver. La mujer salió y fue. Ya está en avivamiento. Porque su vida tuvo un giro total de 190 grados. Ya se fue a predicar, a decir a la gente, si alguien es capaz de hablarme tanto así de mi vida, no puede ser alguien más, sino que el Hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando usted está pegado a la palabra de Dios y tiene una vida de arrepentimiento y confesión, salga a la calle ahora a decir a la gente, ¿quién es Cristo? ¿Qué es capaz de hacer para que puedan venir a Cristo? La sal no puede tener efecto si no tiene contacto. Oh, no diga eso, hermano. No somos del mundo, pero estamos llamados a alumbrar el mundo. Estamos llamados como sal a darle gusto al mundo. Entonces, para eso debo salir a decirle al mundo que hay un Dios, que hay un Espíritu Santo y hay un Cristo que salva. Y es el único. ¿Cómo será posible si yo tomo esa posición extrema? El mundo es el mundo, yo soy cristiano, no me importa el mundo. Y sin embargo, muchos de nosotros aquí somos cristianos, gracias a Dios, pero es por la influencia de alguien que un día me dijo a mí, cuando yo acepté a Cristo, eso fue tremendo, hermano. Yo fui y me invitó ese hermano, pero era de la comunidad, me conocía, sabía todo de mí.
Y la mala suerte mía ese día fue el que estaba predicando. Yo dije, pero venga acá, ¿a qué yo vine para acá? Y ese hermano empieza a predicar, hablando. Y cada vez que hacía así con su dedo, yo creía que me estaba hablando de mí. Y intentaba levantarme para irme de la iglesia, porque para mí era haciendo chistes, Y yo hablando en mí, diciéndole de todo, mire, por eso que me invitó. Él sabe que yo ando así. ¿Y por qué le viene a decirle? Todo decía. Y después de esa predicación, yo siento que algo produce en mi vida. Y no podía irme, Ana María. No podía. Yo intentaba irme, no podía. Y empecé a llorar, a botar lágrimas. Y hasta con el más me acercó y me dijo, ven, vamos a hablar. Ella empezó a hablarme de Cristo. Y ese día, a causa de la predicación del hermano, la influencia, el impacto que hizo en mi vida, yo tomé la decisión y acepté al Señor. Y gracias a Dios, todavía estoy en este camino. Ese es el trabajo nuestro. El avivamiento genuino conduce a las personas a hacer un compromiso con la iglesia. Mire, en la Biblia hubo muchos avivamientos, pero quiero resaltar uno. Quiero resaltar el avivamiento de Ezequías. Vamos a ver algunos aspectos de este avivamiento. Pueden casa, pueden apuntar en Segunda de Crónicas, capítulo 28, 29, 30 y 31. Ahí está la historia completa. Pero hay 7 aspectos en este avivamiento de Ezequías. En Segunda de Crónicas 29:3 dice la palabra, ese rey. Primero dice en el versículo 2, escuchen, iglesia. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Palabra bonita, ¿verdad? Él hizo todo recto, correctamente. O sea, caminaba en santidad. Su vida agradó a Dios. Y él abrió las puertas de la casa de Jehová. O sea, puso la iglesia funcional. Él sacó toda inmundicia del santuario. O sea, quitó la idolatría dentro de la iglesia. ¿Saben que la idolatría no solamente tiene que ver con la brujería? En iglesia, cuando hablamos de idolatría, no solamente tiene que ver con brujería. Todo lo que no agrada a Dios es idolatría. Al que tú amas más que a Dios es idolatría. ¿Sabían esto? Le damos menos importancia a Dios, pero a los demás, Dios es un Dios celoso. Y el mandamiento, tenemos que amar primero a Dios con todo nuestro corazón. A Dios primero. A Dios primero. Es a Dios primero. Cuando dejamos de amar a Dios y ponemos a otros en lugar de Dios, eso es idolatría. Ustedes pueden pensar. Sacó
inmundicia e idolatría en el templo de Dios. Él santificó a los sacerdotes y a los levitas. Y en su tiempo hubo una verdadera adoración. ¿Cómo debemos de adorar a Dios, iglesia? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. O sea, es una decisión de ofrecer lo mejor a Dios. Este tiempito que tenemos acá es para Dios. Ahorita me junto con mi esposa. Ahorita me junto con mi familia, pero ahora es para Dios. Allá exigimos que la gente apague o que pongan su celular en silencio. No pueden estar con el celular en este tiempo. Eso lo distrae a usted. Cualquier sonidito se pone a ver el celular, lo distrae. Y muchas veces hay cristianos que solamente van a la iglesia los domingos. Solamente los domingos, 2-3 horas. Y ese tiempo como que lo vemos demasiado. Y muchas veces ni siquiera podemos esperar que se acabe el culto. Espera que yo termine. No te vayas, no te vayas. Y lo mejor, cuando usted viene a la iglesia, es recibir la bendición del pastor antes de irse. Amén, iglesia. Eso es lo mejor. Asiste a todo, pero espera ese minutico del pastor. Amén. 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 Dios exige de nosotros una adoración que viene del corazón sincero. Las primicias, lo mejor para Dios. Si Dios es tan bueno, hermano, Dios nos da todo, todo, todo. Pero bien, usted se imagine, mire cómo viene el coco. Yo quiero que usted haga ese experimento. Busque una maca de coco por ahí, sáquele un coquito chiquito y pártelo. Usted va a ver qué tiene adentro, ¿verdad? Nada. Deja que pase 2 semanas, saque otro. Ahora sí tiene agua, ¿verdad? Pero no tiene masa, ¿verdad? Pero de esa agua, sin masa, sin nada, tómese un poquito a ver. No sabía nada. 3 semanas más o 4 semanas más, saque otro y pártalo ahora. ¿Qué tal? Agua, ¿verdad? Y masa. Y pruebe esa agua ahora, ¿cómo es? Oh, dulce. ¿A cuánto le gusta el mango? ¿A cuánto le gusta el aguacate? Hermano, eso es tremendo. Y todo viene dentro de su sobre, por decirlo así. Bien cubierto. Todo bien protegido. Así lo hace Dios. Porque Dios ama a su criatura. Dios nos da lo mejor. Y nosotros, ¿cuándo le vamos a dar a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me están entendiendo? Usted se pone a pensar eso, ¡Wow! Pero qué tan sabroso. Los dominicanos no comen sin aguacate. Y yo me pregunto, pero wow, ¿y por qué tanto aguacate? Sobre todo el almuerzo, Dios es bueno. Entonces lo de Dios tenemos que darle lo mejor. Lo mejor. Cuando yo voy al banco, el billete bonitico que me dan, yo lo pongo aparte. No tiene que ser mucho. Oye bien, hermano, usted puede ofrendar mucho y no ofrendar nada.
porque la actitud de cómo usted lo hace. Pero puede ofrendar poco y a Dios le agrada. Es la manera como le damos a Dios. De igual manera, usted puede brincar mucho en el culto y Dios no recibe esa adoración. Pero otro que pasa las 3 horas ahí sentadito, Dios sí, porque lo hace de corazón. El amor a Dios por encima de todas las cosas. Hubo verdadera adoración. Hubo un despertar para el servicio del Señor. El pastor no tiene que obligarle a nadie a que venga al culto. No es amén. Nadie tiene que obligarme a mí a que yo vaya al culto. Es mi responsabilidad. Porque Dios ya hizo provisión para mí. Demasiado hizo. Pero venga acá. ¿No te da vergüenza? Te lo digo que hermana, venga al culto. ¿No te da vergüenza él? Estamos suplicándole a la gente a que venga al culto, pastor. Y buscan pretexto. ¿Quién de ustedes cuando llueve y no va al trabajo? Si no es el jefe o la jefa. Muy difícil. Bajo sombrilla, bajo agua, al trabajo. De día o de noche, al trabajo. Pero una chispa de agua, no me puedo mojar porque me da gripe. No hay compromiso, no hay avivamiento, ¿verdad? En su vida todavía no hay. Fíjese bien, no hay. Porque el avivamiento, vas a repetir, unción, habla de lo que yo hago, ¿verdad? Fervor, de cómo lo hago. Y el avivamiento, el resultado del estilo de mi vida. Venga acá, hermano. Otra cosita, ¿verdad? Buena. ¿Cuántos llegan al trabajo tarde? Si no un tapón que viene por ahí. Porque hay que ponchar. En mi trabajo yo salgo a las 3:30 y a las 3:29 no puedo ponchar. Todo el mundo en fila esperando a las 3:30. No llego tarde y no puedo salir temprano. ¿Me están entendiendo? ¿Amamos a Dios? Conteste usted. Y en la mañana del domingo, en la cama, y va pasando la hora, ¿verdad? En la cama, y va pasando la hora. Son las 7 y faltan 5 minutos. Sin embargo, para el trabajo usted no lo hace así. El alarma suena y ya usted está despierto. Mire, 2 aspectos más. Voy a terminar. Hablo mucho, ¿verdad? Hablo mucho. 2 aspectos más. Hubo fidelidad y generosidad financiera. ¿Se entiende? Ustedes hablan más español que yo. No tengo que dar tanto detalle. Hubo, ¿qué? Fidelidad y generosidad. Usted tiene que serle fiel a Dios. A veces intentamos engañar a Dios. Intentamos porque pensamos que Dios puede ser burlado, engañado. Eso es lo que pensamos, es lo que creemos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que serle fiel a Dios en todo. En todo. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho Dios
Dios lo pondrá. Y a veces Dios nos da un poquitico de cosas para administrar. Es para ver cómo lo vamos a hacer. Hay que serle fiel a la iglesia. Cuando usted es fiel a la iglesia, le está siendo fiel a Dios. Cuando usted es fiel a su esposa, a su pareja, le está siendo fiel. Cuando usted es fiel en su trabajo, le está siendo fiel a Dios. Pero también hubo generosidad financiera. Es decir, todo el dinero se manejaba bien. La gente llevaba su diezmo como era. Amén. Sin obligarlo, pero como lo que era también. Porque muchos de nosotros ofrendamos y decimos que estamos diezmando. ¿Cómo así, pastor? ¿El diezmo es un 10% o no? 10%. 1,000 pesos, 100 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos. 100,000 pesos, 10,000 pesos. 1,000,000 de pesos, 100,000 pesos. Ah, 2,000,000 de pesos, 200,000 pesos. Es no lo que yo quiera. Es un 10%. ¿Le estamos siendo fiel a Dios en eso? Hay un hermano en la iglesia. Cada vez que él da su sobre, siempre tiene 3 pesos. Y eso me gusta mucho. Están los billetes de 1,000, de 500, de 200 y los 3 pesos ahí dentro del sobre. Porque él saca la cuenta bien. Esos 3 pesos es parte del diezmo. ¿Me están entendiendo? Ah, sí. Generosidad. Cuando usted es generoso, ¿qué quiere decir esto? A usted le gusta compartir. A usted le gusta dar. El dador alegre. Sin que nadie le obligue. Usted tiene y comparte con otros. Yo siempre digo eso, mi hermano. Eso es un principio bíblico. Dios me bendice a mí, es para yo poder bendecir a otros. A lo que me da Dios, tal vez no le da a otra persona de esa manera, pero Dios me usa como un canal para que a esa persona le llegue la bendición. Mi primer mensaje del año tenía como tema, bueno, como tema, había un punto donde le decía a la gente: elige, hermano, elige a una persona este año para que tú seas una fuente de bendición para esa vida. No solamente con dinero, pero encárgate de esa persona, que sea con una llamada telefónica en la semana. Dile cómo está, dónde tú estás. Y si Dios te permite hacer otros gestos, que lo haga. Porque termino diciendo esta parte. Entiendo que estoy hablando demasiado. Entiendo. Mire, hay cuatro aspectos, 4 cosas, 4 consejos, mejor decir, para que tú puedas avivar tu don. Primero, tiene que tener comunión con ¿cuántas cosas? 4. Primero, tienes que tener comunión con. Eso lo buscamos todos, ¿verdad? Lo buscamos todo, ¿verdad? Cuando venimos al culto, venimos a la oración, al estudio, estamos leyendo la palabra, estamos buscando cómo tener intimidad con Dios. Pero otra cosa que me gusta, debemos de tener comunión con los avivados. Escuchen bien. Tenemos que tener comunión con los avivados.
Es decir, tenemos que buscar en la iglesia un padre o una madre espiritual, alguien que nos puede sobrellevar. Empieza a ver en la iglesia quién puede ser un avivado para mí. Porque a veces juntamos con los hermanos criticones de la iglesia para criticar al pastor. Ese tipo de persona nos destruye, nos desconecta con Dios. No va a ser mi enemigo, pero contigo no me junto. Porque usted es un criticón, un malapalabroso. Todavía usted no ha conocido a Dios. Predícale, predícale, predícale. Porque esa actitud no puede estar dentro de la iglesia de Dios. Buscamos. Sí. La primera cosa, debemos de tener comunión con Dios. Segundo, debemos de buscar comunión con los avivados. ¿Dónde están los avivados? Un aplauso para el Señor. Búsquenlo, búsquenlo. Usted lo va a conocer por su fruto. Aquí hay mucho. No te juntes, Salmo 1, con la gente que se burlan de Dios, que andan criticando todo el tiempo. La iglesia esta no sirve, el pastor es tal cosa. Si la iglesia no sirve, sal de ahí, vete a otra. No te juntes con esa persona. Usted se va a convertir en un criticón sin darse cuenta. Oren por ello, pero predíquele. ¿Sabe por qué es así? Porque no ha conocido a Dios. La palabra de Dios todavía no le ha impactado. Es un enfermo espiritual. Cuidado. Cuidado. Y tercera cosa, hermano, para avivar tu don, tienes que tener comunión con las Escrituras. Ya lo dijimos. Tienes que aprender a ser un cristiano maduros, amigo de la palabra, amante de la palabra. Que este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Josué 1:8. Lea la Biblia. Léala. Léala, hermano. Léala. Y no solamente leerla, pero poner también en práctica. Si practicáramos la Biblia, tendríamos poco lío en la iglesia. ¿Y por qué hay tanto lío? Allá no sé, allá siempre, todos los domingos tengo que reunirme con los hermanos, que pleito. ¿Y dónde que está el efecto de la palabra? ¿Dónde que está? Gracias a Dios, el pastor. Miren, se ve bien joven ahí. Miren cómo tengo yo cabello yo. Reuniones. Y mi esposa se queja porque a las 4 todavía la reunión no se ha acabado. Y los pobres muchachos ahí en el patio esperándome. Papi, un día uno me dijo, papi, ¿y por qué usted decidió ser pastor? Porque todos los días tengo que quedarme en la iglesia en reuniones. Y no son reuniones planificadas. Quejas. Y muchas veces son hermanos que uno tal vez, confía en ellos. Son hermanos que demuestran madurez, pero en la práctica son otra cosa. Eso es penoso. Penoso. Y hay un principio bíblico, hermano. Es que tiene que haber coincidencia en lo que usted dice y en lo que usted hace. Si su palabra es diferente de su actuación, usted anda en problema. Oigan bien, su palabra
tiene que coincidir con sus acciones. Por eso tenemos que aprender aptos para escuchar y lento para hablar. Porque a veces hablamos. No escuchamos y no cumplimos con lo que decimos. Y la gente comienza a perderle confianza. Ya no hay confianza porque ese pastor siempre dice cosas, pero no hace nada. Ese hermano siempre dice cosas y nunca hace nada. Hablemos menos y escuchemos más. Entonces, ese contacto con la palabra de Dios debe ser constante todo el tiempo. ¿Cómo usted se sentiría después de un mes sin haber leído ni una porción de las Escrituras? Hermanos, la Biblia no es para venir a la iglesia. El domingo en la mañana yo la cojo, le quito el polvo ahí, va. No es para eso. Es para leer, escudriñar la palabra. Y la cuarta cosa, hermano, es la adoración. Es la adoración. Aviva tu don. Primero, tiene que escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Tiene que esforzarse para tener una vida de arrepentimiento y confesión de pecados. Los pecadores no son los del mundo. Todos nosotros somos pecadores. Lo único es que nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Y tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos enseña que andamos mal. Y tenemos que tomar decisión. Y la iglesia, independientemente de quién sea, el pastor y hasta el miembro más pequeño, debemos de vivir en santidad. Una vida conforme a la palabra de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y finalmente sabemos, sin santidad nadie verá al Señor. Y ese versículo, repítalo conmigo, que es ya con ese versículo terminamos. Habacuc 3, versículo 2. Dile a Jehová: oh Jehová, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra en mí en medio de los tiempos. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre por tu palabra. Tú eres santo. Tú eres bueno. Tú eres perfecto, Señor. Tu palabra es vida. Gracias por esta oportunidad de poder hablar en tu nombre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos convence de pecado, Señor. Oh, en el cierre de esta actividad de hoy, que el resultado del avivamiento se pueda ver, Señor. Gente que te aman a ti, hermanos que buscan primero tu reino, Señor. Hermanos que aman tu palabra, Señor. Hermanos que viven en arrepentimiento y confesión. Y hermanos que sobre todo viven en santidad. Aviva tu don de avivamiento en mí y en tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.